Hola amigos, nuevamente quiero compartir con ustedes, digamos, como la segunda parte. No sé cuántas más podrán salir respecto al tema de la victimización. La razón por la cual quiero hacerlo, fíjense que creo que con un escaso tiempo entre un video y el otro, es porque indudablemente estuve mirando el video que acabo de realizar, digamos esa primera parte, y, y hay aspectos que hay que de pronto aclarar. Tal vez los expresé inadecuadamente, en tanto que puede dar para confusiones. Bien. Bueno, empecemos por ese punto. Algo que de pronto puede quedar mal interpretado en el video anterior es cuando hablo de la aceptación. Cuando hablamos de la aceptación o acepto en mí que me he visto como una víctima, que me he visto como alguien que el mundo, en términos generales, me ha hecho algo y que me debe, el mundo me debe. eh, Hablar de aceptación es el reconocimiento que me he puesto en esa postura. Bien, no es la afirmación eh, falsa, obviamente, que me han hecho daño. Es decir, que sí hay gente que me ha hecho daño, o personas, o Dios, o la vida, o la naturaleza. Eh, es entender y reconocer que cuando acepto esto, acepto que me he sentido como una víctima, al mismo tiempo coloco en duda algo, y es: si dejo de percibirme como una víctima es porque no me han hecho daño, ¿sí? Y ojo, porque este punto sé que puede generar mucha controversia, creo yo. Y no es negar, por ejemplo, que tú o alguien cercano a ti haya tenido experiencias dolorosas, traumáticas y fuertes, temas de violencia en cualquiera de sus aspectos. No se trata de negar eso, por favor, quiero aclararlo muy bien. No es de negar eso. Digamos, si alguien llega y ve, observa su vida y sabe por sus experiencias, este es un ejemplo, obvio, que de niño o de niña fue maltratado constantemente, pues no se trata de decir: no, esto no ocurrió. Por supuesto que eso ocurrió, digámoslo, hubo maltrato, digamos, violencia intrafamiliar o abuso sexual, etcétera, ni más faltara. No estoy diciendo que eso hay que negarlo, ¿sí? Entiendan que yo lo hablo desde otro nivel, el aspecto de hacer daño, ¿sí? Me dañaron. Esa afirmación es muy peligrosa. Si alguien parte de la afirmación que alguien me dañó, o estas personas, o esta situación me dañó, entiendan que el daño, por lo general, para repararlo, implica, y de hecho estoy de acuerdo con eso, un proceso de perdón. Pero créanme que poder perdonar algo o a alguien que considero que me ha hecho daño, por lo general voy a exigir que esa persona reconozca el daño que me hizo. Cuando esa persona, que es también muy común, o esas personas o esa situación, pues indudablemente no lo reconocen, o sea, no vemos ni siquiera asomo de arrepentimiento, que pues es un término que después quisiera poner en debate. Pero digamos, no hay arrepentimiento o culpa, ni siquiera tristeza. A veces ocurre lo contrario, como hasta alegría, satisfacción, y justifican el maltrato al que te sometieron. Pues indudablemente perdonar es muy difícil. Si bien la vía es perdonar, entiende que lo primero que debes hacer es que, aunque hayas tenido esas experiencias tan dolorosas y que no debes admitir en tu vida, no debes permitir que te lastimen, no debes permitir que te respeten o que violenten tus derechos, eso no lo debes permitir. Una cosa muy diferente también es creer que me está haciendo daño, que me dañó. Por favor, creo que lo dije en el primer video anterior y lo reitero: no des ese poder a algo externo a ti. Nada tiene el poder de dañarte en lo que en realidad eres, ¿sí? Nadie, ni tú tampoco tienes el poder de dañar a nadie.
No tenemos ese poder. Nosotros se lo asignamos a otros. Trata de reflexionar un poco frente a esto. Obvio, no estoy diciendo que tengas que estar de acuerdo con mi postura, ni tengas que aceptarla, ni más faltara. Simplemente reflexionarlo en términos de el daño, ¿bien? Es decir, que tú hayas hecho daño o que te hayan hecho daño no es real, no es verdad, no es verdad. Esto nos lleva a lo que sería como la segunda parte del video. Hice un abrebocas bastante amplio, discúlpenme. Y es lo siguiente, en la aceptación, cuando yo acepto, en el proceso de aceptar que me he visto como una víctima, que implica obviamente que me han hecho daño, en afirmar una creencia errónea de que me han hecho daño, que me han dañado, está el tema de que implica entonces hacer daño. Por lo general, lo entendemos o lo limitamos a términos de comportamientos, de acciones. Entonces, por supuesto, eso sería, me podrían contraargumentar y con toda la razón que, pues, Jaime, ¿cómo percibir que no se le ha hecho daño, por ejemplo, una persona a un niño golpeándolo o a una niña golpeándolo? ¿Sí? Eso está en términos de sus acciones, ¿sí? Los golpes, los puños, los insultos, pues son acciones muy evidentes y muy claras en donde se expresa un daño, ¿sí? Entonces vuelvo y repito, el tema no es centrarse en los comportamientos, no es negarlos, tampoco permitirlos, por supuesto, ¿sí? Sino no centrarse en los comportamientos, en las acciones. Debemos empezar a observar desde el pensamiento. Son los pensamientos los que marcan la diferencia, ¿vale? Comprendan que si hablamos desde el punto de vista del pensamiento, de los pensamientos, son en realidad los pensamientos los que nos podrían hacer daño. Pero ¿de dónde proceden esos pensamientos? Es mi pregunta. ¿Del otro o de ti? Ese es el sincerarse o ser honesto con uno mismo. Por lo general proceden de uno mismo. Doy el ejemplo anterior, el del niño o la niña que durante años fue golpeado por sus padres o uno de ellos, ¿sí? No estoy echándole la culpa al niño y eso es algo que sucede infortunadamente en el mundo entero, ¿sí? Digamos, la violencia intrafamiliar. No estoy diciendo que el niño es el que vive constantemente pensando en que me golpeen, que quiero que me peguen. No estoy diciendo eso. Estoy hablando en términos de pensamiento, es que hoy en día, por ejemplo, un adulto que vivió esas experiencias, hoy en el presente, en su presente, tiene, aunque algo que pasó en el pasado, ocurrió en su pasado, tiene muy presente, permítame este juego de palabras, gracias a sus pensamientos, ¿sí? Que se le hizo un daño. Es decir, mantiene en su conciencia el daño, pero ¿qué es lo que mantiene o le da la gasolina a esa percepción? ¿Mm? Pues indudablemente su pensamiento, porque hoy en día ya no lo están golpeando. Bien, no estoy justificando la violencia hacia los niños en este caso, en lo absoluto, no se trata de justificarlo, vuelvo y digo, y ahí sí nos sirve mucho la justicia, el derecho, la parte, digamos, de las leyes. O sea, no se debe impedir que se maltrate a los niños o a las niñas, obviamente, niños y niñas. Debe impedirse, o a las mujeres, o a los hombres, o a quien sea. Eso se debe impedir. Y hay que aislar a esa persona si está generando este tipo de comportamientos. Sí. Lo que quiero decir es que la persona que ha tenido estas experiencias tan dolorosas y fuertes, lo que lo mantiene con vida en su actualidad, en su presente, son sus pensamientos. Porque indudablemente, y tendremos que usar un poco la lógica en esto, obviamente, pues ya no le están pegando, ya no está viviendo esa experiencia en el presente. Entonces, ¿qué es lo que lo perpetúa y lo mantiene? Pues sus pensamientos. Ese es el punto en el que me quiero centrar. Por eso digo, no se trata de negar que algo ocurrió, ¿sí? Sino que dejes de centrar tus pensamientos, digamos, o lo que sientes, el dolor, la rabia, el malestar,
la ira, el odio, deja de centrarlo en los comportamientos y empieza a observar los pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos. Bien, cuando tú empiezas a observar tus pensamientos, te das cuenta que fuiste tú quien hizo una interpretación. Y es que pues esas interpretaciones tienen mucha justificación. Si yo soy un niño o fui un niño, digamos que fui golpeado constantemente, la interpretación que voy a hacer como niño, digamos si fue por parte de mi mamá o mi papá, pues mi interpretación indudable es mi papá me odia, ¿sí? Esa es la primera interpretación que saco. Si me odia, me detesta. ¿Mm? Y a veces ocurre. Hay que también ser un poco franco frente a esto. Hay padres que odian o detestan o dicen odiar o detestar a sus hijos. Sí, ocurre. Y no podemos tapar el sol con un dedo, como se dice. Pero pese a que eso fuera cierto, que este papá o esta mamá hipotético expresaran que te odio y por eso te golpeo, ¿sí? Lo que mantiene la interpretación está en tu mente. Está en tu mente. ¿Bien? Quiero dar a entender que la clave está en el reconocimiento de que nos hemos visto como víctimas o percibimos a otros como víctimas o victimarios, está en nuestras interpretaciones. Y las interpretaciones están en nuestros pensamientos, no están en nuestras acciones. Yo interpreto un comportamiento, pero la interpretación está en la mente. ¿Me hago entender? No está en el cuerpo. Yo no interpreto, o sea, el cuerpo no interpreta nada. No puede interpretar. No es su función. No sirve para eso. Es la mente la que interpreta. Y debemos entender que muchas veces hemos malinterpretado las cosas. Hemos malinterpretado. ¿Bien? Incluso teniendo la razón. Vuelvo y lo repito. Muchas veces se tiene la razón, claro. Pero entiende que esa razón está alimentada por una interpretación. Y ese es un punto muy difícil, porque no nos salimos de ese tipo de interpretaciones, de esa orientación de interpretaciones. Por ejemplo, como la que mencioné inicialmente. La interpretación más común, ¿cuál es? Me hizo daño. ¿Sí? Me hizo daño. Y esa es una mala interpretación. O me dañaron. Eso es una interpretación equivocada. Bien. Ese digamos que sería el segundo paso. Centrarnos en los pensamientos, en nuestras interpretaciones y admitir y reconocer que hemos malinterpretado muchas cosas. Desde nuestro sistema de creencias, desde obviamente nuestras experiencias, lo cual no es algo para que tú te juzgues o te maltrates o como decía anteriormente te autorreproches, no se trata de eso, pero entiende que por lo general malinterpretamos, no vemos todo el mapa respecto a una situación, jamás podemos verla, no la podemos ver. Nosotros llenamos esos espacios, esos puntos en blanco, o esos puntos ciegos, con nuestras interpretaciones y nuestras creencias. Y hay que aprender a aceptar eso. Cuando tú te das cuenta que es con base a tus pensamientos, que tú has interpretado situaciones, si puedes cambiar algo. Un comportamiento que sucedió en el pasado, tú no podrás, ni nadie, ni yo, nadie podrá cambiar un comportamiento que ocurrió en el pasado, ¿sí? O un comportamiento que alguien está emitiendo, no lo puede cambiar. O un comportamiento que yo he realizado, yo no lo puedo ya cambiar, ¿sí? Sin embargo, mi pensamiento sí lo puedo cambiar. Mi pensamiento, mi interpretación sí la puedo transformar. Eso sí puedo hacerlo. Eso sí puedes hacerlo. Puedes cambiar tus pensamientos. Porque en el pensar, en el pensamiento está la clave. Y inevitablemente, subrayo, lo que tú piensas se ve expresado en tu comportamiento. Eso sí, eso suele suceder. Y no me refiero a un comportamiento en relación a otros, sobre todo en relación a ti. Porque tú te puedes comportar muy bien, de una manera diáfana frente a otros, pero contigo eres el peor verdugo. O sea, en tu
fuero interno te tratas como la peor persona. Y ahí es donde digo que no estás haciendo nada, o sea, nada útil o productivo hacia ti, hacia sanar la relación contigo, con tu vida, con el mundo. Bueno amigos, se me fue un poco el tiempo en esta ocasión, pero espero que eh, haya podido aclarar lo que pretendía hacer y obviamente vamos a continuar con este tema que es muy interesante. Que estén muy bien.